a la conferencia del doctor Miguel Ángel Zabalza. No voy a abundar en la presentación porque creo que todos los que estamos acá lo conocemos, sabemos de su trayectoria y hemos tenido la oportunidad de leer muchas de sus publicaciones y formarnos con sus textos. Así que me parece que, dado el tiempo, es mejor escucharlo al doctor. Así que los dejo con ustedes. Tan complicado, ¿no? Ya se ha complicado todo mucho desde que intentamos organizar estas actividades. Y como estas horas son poco propicias a la atención intelectual, vamos a intentar hacerlo lo más suave posible para todos. Bueno, el tema de las prácticas docentes, si llamáis vosotros, para nosotros este era un nombre ya muy antiguo. Después de esto han ido viniendo otros nombres para referirnos a este tramo curricular, ¿no? Y voy a partir un poco de ese tipo de situación. En realidad, creo yo que para poder abordar el tema tal como me lo han pedido, ¿no? Las prácticas docentes como iniciación a la investigación, tenemos ahí como tres grandes núcleos de análisis, ¿no? Por un lado, ¿no salió? Ahí. No. Sí, sí, ahí está. ¿Qué hiciste? Porque si no... Le digo que está claro. Bueno, vamos entonces a empezar por yo creo que no se puede hablar, no sé si estaréis de acuerdo o no se puede hablar de ningún elemento curricular sin situarlo en el currículum. Es decir, no se puede hablar de prácticas docentes, ni se podría hablar de evaluación, ni se podría hablar de metodologías sin tener un poco el contexto en el cual esto sucede, que es el currículo que las instituciones tenemos, ¿no? Bueno, pues este es un elemento desde mi punto de vista. Otro es el de las prácticas docentes, que es de lo que se pretende hablar, y desde ahí el tema de la competencia investigadora y lo que esto significa en el desarrollo de los estudiantes. Bien, pues vamos con el primero. Analizaremos primero currículo, después prácticas, después competencia investigadora, y para mí de la competencia investigadora quizá la que más partido le podamos sacar en la universidad. Se puede sacar de todo, pero es el tema de la documentación, lo que la documentación puede implicar como una forma diferente de plantearse el trabajo, ¿no? Empezamos, por tanto, con lo que es el diseño curricular. No sé qué me responderíais si os preguntara qué es el diseño curricular que nosotros tenemos, ¿no? Habría mucha gente que diría, pues es el conjunto de materias o disciplinas que un estudiante tiene que cursar en una carrera. Y si lo dice así, pues es lo que está en la mentalidad de la mayor parte del profesorado universitario. ¿Tampoco me fue con el doble clic? Qué desastre. Ahí, currículum. A la siguiente. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Bien. Bueno. Para no andar con rodeos, entiendo yo que el currículo es el proyecto de formación que ofrece una institución. Es decir, no solo el nombre de las materias o el conjunto de las materias. De hecho, una de las cosas que deberíamos tener bien claras es que es más que la suma de los elementos que se ofrecen. Es decir, la propuesta formativa que una universidad tiene que intentar ofrecer a los estudiantes tiene que ir mucho más allá de lo que es la suma de las materias. Y por eso tenemos ciertas dudas sobre las carreras que son puramente virtuales, porque efectivamente los estudiantes se benefician únicamente de lo que pueden ser las disciplinas.
hace mucho la vida en el campus, hace mucho el tipo de oferta extraacadémica que puedan tener allí, hacen falta otro tipo de elementos que constituyan el conjunto de las cosas que suceden en un campus universitario, ¿no? Por tanto, si entendemos que el currículo es un proyecto de formación, lo que nos vamos a tener que preguntar después, en ese proyecto de formación, ¿qué papel juegan las prácticas? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que esperar que ofrezcan las prácticas a un estudiante, ¿no? Y qué diferencia puede haber desde el punto de vista de la formación entre una propuesta curricular con prácticas y una propuesta curricular sin prácticas, o una propuesta curricular con las prácticas en el último año a una propuesta curricular con las prácticas a lo largo de los distintos años, porque en definitiva ese es el juego en el cual nosotros tenemos que plantearnos el tema de las prácticas, ¿no? Y por tanto, ya veremos, hay determinado tipo de competencias que los estudiantes nunca alcanzarían si no hubiera prácticas. Y por tanto, el hecho de que las prácticas se desarrollen bien o se desarrollen mal, se desarrollen de una manera u otra, es lo que incide de alguna manera en cómo está organizada la docencia universitaria. Y el segundo aspecto que a mí me parece interesante en este momento es que la propia idea de formación, decir que es un proyecto de formación está bien, pero son palabras en el fondo. Ahí hay que entrar, entonces, ¿qué es la formación, no? Hoy no me da tiempo a entrar, pero normalmente estas son las cosas en las que tenemos que discutir, es decir, ¿qué vamos a entender por formación? Y la idea de formación también va cambiando, ¿eh? Va cambiando en el sentido de pensar que la formación que antes se entendía como un sumatorio, yo primero los formo en la materia A, después en la materia B, después en la materia C, y al final, si Dios quiere, ya las unirán entre ellos. Quiero decir, ahora la formación ya se entiende de una manera un poco más integrada, por eso estamos hablando de espacios curriculares interdisciplinares, de manera tal que los estudiantes ya a lo largo de la carrera vayan teniendo oportunidad de ir organizando su cabeza, no como espacios separados, los pigeonhole que dicen los ingleses, como si fueran en los palomares, cada palomita con su hueco, y entonces aquí cada materia con su hueco, y esto es lo que algunos tienen en la cabeza. Como les pidas que te analicen una cosa que no está en el hueco que ellos pensaban, es decir, que en matemáticas les pidan una cosa de física, pues se arman un lío, porque ellos las matemáticas la tienen en el agujero de las matemáticas y la física en el agujero de física, ¿no? Y entonces esto de la formación como un sistema integrado, es decir, como un sistema que tiene que ir recogiendo, es decir, la idea fundamental de la formación, que no la estamos teniendo en la universidad, es la idea de progresión y la idea de sucesiva intensidad o sucesiva dificultad. Tenemos que empezar por elementos más simples para ir haciendo los más complejos a medida que un estudiante va subiendo los cursos, y tenemos que, de alguna manera, garantizar que no estamos repitiendo cosas, que la formación comienza, que tiene una narrativa, que yo le puedo contar la formación, es decir, comenzamos formándolos en este tipo de cosas, después pasamos a este otro tipo de cosas, avanzamos por estas cosas y al final acabamos en esto. Es decir, le damos una narrativa a lo que es la formación, no simplemente ir sumando cosas. Y esto nos ha pasado a nosotros. Como teníamos que formar planes de estudios, si nos quedaba un hueco de 35 horas en primero, pues allí metíamos una materia que tuviera más o menos 35 años. No importa que fuera Derecho Penal especializado, que lo tenían que hacer en el último año de Derecho, pero como el hueco que teníamos era un hueco que correspondía con esto, pues vamos a meter así. Y entonces es como hacer un puzzle, pero no un puzzle que tenga sentido, sino como ir llenando los huecos hasta ver de qué manera vamos completando las materias que tenemos que hacer, ¿no? Y esto, en definitiva, esto también afecta a la idea que tengamos de las prácticas, ¿no? Y la otra idea fundamental en la que ha variado mucho es la idea de la combinación entre teoría y práctica. Normalmente, y ahí es donde vienen parte de los problemas de las prácticas, siempre se ha entendido que primero es la teoría y después son las prácticas.
y que por tanto primero tenemos que hacer las materias teóricas y luego cuando ya tengan todo hecho los estudiantes pueden ir de prácticas, cosa absolutamente errónea. Ya sabemos ahora que un estudiante aprende mucho mejor con la práctica que con la teoría a veces. Materias, pues no sé cómo deciros, ¿cómo era la cosa? Algunas materias de medicina que tenían un módulo de 3 horas teóricas por una práctica y entendían que esto era bueno porque iban los estudiantes aprendiendo la teoría y luego iban incorporando esas horas de práctica, hicieron un cambio radical y dijeron no, 3 horas de práctica por cada hora de teoría. Y claro, algunos se echaron a Dios, quiero decir, montaron un Cristo impresionante porque decían, ya teníamos problemas para dar la materia con 3 horas teóricas y una práctica, veremos ahora cómo vamos a hacer con 3 prácticas por cada una teórica. Pues no se queja nadie en la actualidad, aprenden mucho más los estudiantes con horas prácticas de laboratorio que después resumen en una hora teórica, que antes que tenían que trabajar 3 horas teóricas sin entender un carajo de qué les estaban hablando, hasta que iban al laboratorio y podían entender un poquito de alguna de las cosas que se les había estado explicando antes, ¿no? Y este es otro de los aspectos que afecta de una manera clara en la configuración que tenemos de las prácticas, lo que se puede hacer. Y aparte de esto, en el currículo ahora mismo están apareciendo cosas muy interesantes. Como pongo ahí, la profesionalización. Obviamente, esa es un poco la justificación que tiene también las prácticas. Es decir, nosotros estamos formando profesionales y un profesional difícilmente se podría formar ni siquiera en los elementos más básicos si no conoce el escenario profesional real donde va a trabajar, porque en definitiva es decir, no se puede uno pensar que podemos hacerlo aquí todo en la academia, quiero decir, en el complejo académico. Después el tema de las competencias. También el tema de las competencias es otro aspecto que ha venido añadido a lo que son los requisitos de la formación y que por tanto nos obligan a tener espacios donde los sujetos tengan que actuar y tengan que actuar de una manera que se parezca por lo menos algo a lo que va a tener que hacer como profesional, ¿no? La internacionalización. Este es otro tema que todavía no hemos explorado. Nosotros en Europa lo tenemos bastante avanzado esto, con el Erasmus, con muchos estudiantes que salen fuera. Es una gozada ver cómo regresan los estudiantes cuando han tenido oportunidad de hacer prácticas en un contexto internacional distinto al suyo, que en algunas cosas les hace cambiar la cabeza y cambiar un poco los esquemas con los que están acostumbrados a trabajar, ¿no? La idea del proyecto personal. Últimamente, esto es muy moderno, claro, estamos concibiendo mucho, el currículum tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿no? Las malas es que cuando un currículum es muy cerrado, uno obliga a sus estudiantes a tener que pasar por las horcas caudinas, es decir, el currículum se convierte en una especie de horcas caudinas por las que todos tienen que pasar, ¿no? Y es un poco estúpido el planteamiento, pensar que un economista va a tener que seguir necesariamente los pasos que le marcan en la facultad de económicas y que la única forma de hacerse economista es hacer esas materias que le ofrecen en la facultad, cuando los economistas están repartidos en miles de situaciones diferentes y haciendo cosas absolutamente diferentes. Parece un poco absurdo que pensemos que un instituto o que una universidad puede definir con claridad qué tipo de cosas necesita un economista o necesita cualquier otro tipo de cuestión. Yo solo porque veamos, yo que soy catedrático de currículo, en mi carrera nunca di currículo. Yo cuando me estuve formando no se hablaba de currículo, no teníamos ninguna materia de currículo. Los que están ahora enseñando nuevas tecnologías, cuando se formaron no había nada de nuevas tecnologías. Quiero decir que en el fondo, para una materia resulta absurdo pensar que va a poder, diríamos, o que tiene sentido hacer muy cerrado una propuesta curricular, porque en definitiva las opciones profesionales que van a tener después, fijaos, la gente de derecho o la gente de medicina o la gente... Yo tengo un hijo que es médico y bueno, yo le guardaba con mucho cariño todos los libros que había estudiado durante la carrera y todo este tipo de cosas, hasta que un día me dijo: los quemas, por favor.
Le dije yo, no, te los llevas tú a tu casa porque a mí me están ocupando mucho espacio. Y dice, no, yo lo que quiero es que los quemes. Digo, pero no me fastidies, ¿cómo vas a quemar los libros de tu carrera, estos con los que te has formado? No me sirven para nada. Lo que yo estoy trabajando ahora no tiene nada que ver con lo que me enseñaron en la facultad. Así que quiero decir que en el fondo pensar que su futuro profesional depende de lo que nosotros les vayamos a dar resulta un poco estúpido. Por eso hablo un poco del proyecto personal. Si uno tiene muy claro cuál es su proyecto personal, yo creo que tenían que ser más flexibles nuestras propuestas curriculares para que nuestros propios estudiantes pudieran hacer. Nosotros tuvimos una propuesta curricular que decía el 10%, es una mierda, pero el 10% de la carrera lo puede escoger cada uno donde quiera, en cualquiera de las facultades de la universidad. Y es decir, si usted está haciendo ciencias de la educación, pero le apetece hacer... Nosotros tenemos 300 créditos, 30 créditos en la Facultad de Derecho, hágalos. Es su parte, la parte que le dejamos a usted que decida sobre su propio currículo de formación, ¿no? Al final salió mal porque ya los profesores pensaban siempre, es decir, te pueden permitir hacerlo, pero siempre tienen la cabeza y ya verás cómo escoge lo que no le conviene. Ha de escoger siempre o lo que es más cómodo, lo que es más fácil o lo que no le conviene. Y por tanto, con esa mentalidad de que quien sabe somos nosotros y los pobres estudiantes que van a saber, ellos que nos sigan los pasos, pues es difícil de plantearse. Y por eso esta idea del proyecto personal. Y las prácticas, fijaos, son tan interesantes que el otro día escuché algunas estadísticas que están haciendo de que pues hay carreras en las que en torno al 60 y pico % de los estudiantes acaban colocándose en el lugar donde hicieron las prácticas. Es decir, las prácticas han sido para su proyecto personal mucho más importantes que las distintas materias que han podido cursar, porque son las que les han decidido qué campo o qué espacio, diríamos, profesional es el que les apetece jugar. Y por eso también es otra cuestión. Tener que hacer las prácticas únicamente donde la facultad manda hacer las prácticas es un poco penoso, porque yo puedo tener intereses distintos a los que me está ofertando la escuela o el instituto para poder hacer mis prácticas, ¿no? Bueno, el empleo y el autoempleo. Ahora esta historia de la empleabilidad y del emprendedurismo y todo este tipo de cuestiones también tiene mucho que ver con lo que esto se ha ido insistiendo, que las universidades y que las instituciones de educación superior tienen que fomentar mucho la capacidad de los estudiantes para poder autoemplearse y para poder, diríamos, gestionar, generar primero y luego implicarse en el desarrollo de trabajos. Pues esto es muy, muy interesante, ¿no? Y finalmente la presión por la calidad, que esto nos afecta a nosotros de manera tal que si sometiéramos las prácticas que estamos haciendo en muchos casos a los mismos criterios de calidad que estamos sometiendo a las materias de la carrera, saldrían muy mal paradas muchas prácticas, ¿no? Porque ni se están haciendo en lugares o en instituciones de calidad, ni están siendo sometidas a procesos de evaluación que realmente garanticen que los estudiantes que van ahí realmente, diríamos, pues no sé, van recibiendo el tipo de formación que se precisaba de ellos, etcétera, etcétera. Ese tipo de cuestiones que son cuestiones, diríamos, sobrevenidas sobre el tema de la formación en las instituciones superiores, pero de educación superior, pero que es muy interesante reflexionar sobre ellas y ver qué tipo de respuestas se les puede dar. Bien, de manera tal que, así, siendo muy sintético, podríamos decir, currículo, si es un currículo de formación, nosotros, al final del proceso de formación de nuestros estudiantes, deberíamos garantizarles que van a tener un desarrollo personal que va más allá del desarrollo académico, un desarrollo personal. Es decir, sería un poco contradictorio, por ejemplo, que nuestros estudiantes salieran de la carrera con una autoestima peor que con la que entraron en ella. Es decir, que hayamos utilizado la carrera para convencerles de que son estúpidos, o de que no saben, o de que no valen, o de que al final lo que pueden hacer es sobrevivir, que ellos brillantes no van a ser en la vida, ¿no? Entonces, claro, esto sería, o que, pues,
no sé, que salieran menos creativos de lo que entran, o que salieran con menos ilusión por la profesión de la que entraron. Este tipo de cuestiones que tienen que ver con el propio desarrollo personal o menos seguros de sí mismos. Nosotros tenemos en España algunas instituciones más bien vinculadas con la ingeniería, en la que los estudiantes que entran en ellas tienen que hacer una opción personal. Es decir, yo ya sé que si entro en esta institución, cuando acabe voy a tener trabajo, porque son instituciones muy, muy consideradas, muy bien valoradas, pero ya sé también que nunca acabaré mi carrera en los 4 o 5 años que están marcados, que se me va a alargar hasta 8 o 10 años y que acabaré con algún tornillo suelto. Es decir, que algo me va a pasar. O seré un neurótico, o un fóbico, o un asocial, o alguna cosa me va a pasar. Porque la presión a la que voy a estar sometido durante estos 8 años es una presión tan fuerte que en definitiva algo me va a pasar. Y entonces tienes que escoger. O tener un buen trabajo como químico, como ingeniero de no sé qué, o como ingeniero o ingeniera de no sé cuánto, o tener un poco de salud personal y decir, no, mira, yo prefiero, pues no sé, a lo mejor tener un trabajo un poco de menos categoría que, bueno, el desarrollo personal en todo caso, ¿no? Que es una cosa que no se está atendiendo de ninguna manera en las instituciones de educación superior en la actualidad. Segundo aspecto, tenemos que garantizar también, bueno, que sepan más de lo que sabían cuando entraron, es obvio, ¿no? Y una mejora de conocimiento y de las capacidades. Esto ya lo vamos consiguiendo en algunos lugares más, en otros lugares menos, no está siempre bien organizado. Los estudiantes no siempre tienen esa sensación, algunos salen de la universidad o de los institutos diciendo yo no he aprendido nada, esto ha sido perder 4 años o esto no sé qué, pero en fin, estas cosas también los estudiantes son muy críticos a veces. Y en este conjunto de competencias, una de ellas tiene que ser de investigación, obviamente, porque en algunos sistemas de educación superior la investigación ya tiene un gran papel. Son las universidades humboldtianas. Todo el sistema alemán, por ejemplo, es un sistema donde se trabaja muchísimo la investigación. Hay otros donde menos. Los sistemas napoleónicos de Francia, España, Italia, etcétera, son más de formar profesionales que en Francia se forman a un altísimo nivel, en el Grand École y todo este tipo de... Y Inglaterra es un tipo de modelo distinto, mucho más pragmático, de generar personas que se puedan ir colocando de una manera suficientemente aceptable para ellos, ¿no? Pero bueno, aunque no todos dan el mismo valor a la investigación desde luego tiene que estar metida en esa formación que uno tiene que... Por tanto, planteado esto desde el punto de vista de las prácticas, efectivamente, si en el conjunto hemos de lograr que nuestros estudiantes trabajen bien la investigación, muchos de ellos van a trabajar en empresas que tienen sectores de investigación y que se van a incluir en procesos y proyectos de investigación, efectivamente la universidad tiene que prepararlos en eso, ¿no? Y las prácticas escolares tienen que hacer su aportación a lo que es la capacitación en investigación que los estudiantes tienen que tener. Y, en tercer lugar, una cierta preparación para el mundo del empleo. La gente viene a la universidad y viene a las instituciones de educación superior para emplearse después. Es decir, no vienen aquí para pasar 5 años agradables, vienen para emplearse. Y, por tanto, por eso también esa idea de la profesionalización y esa idea de que cuando salgan sepan hacer cosas, porque no solamente saber es teórico, sino que sepan saber cosas. Incluida, en este caso, también la investigación como empleo, aunque esto puede tener, diríamos, otras connotaciones, exigir máster, exigir cosas de este tipo, pero, ya digo, buena parte de los empleos que chicos y chicas que han salido de la educación superior van a tener al ser en el mundo de la investigación. Bien, ya vimos el tema del currículum, el tema de las prácticas docentes. En este momento se están utilizando el tema de las prácticas docentes, ya digo, denominaciones o, conceptualizaciones un poco diferentes, ¿no?
Cuando comenzaba yo a trabajar en este tipo de cosas, escribí un artículo que se titulaba La práctica, las prácticas y el practicum, que escandalizó mucho a mucha gente, ¿no? Porque diría que es parecer, como siempre, los pedagogos haciendo florituras lingüísticas sin aportar nada, ¿no? Pero para mí me parecía que esto tiene su cierta importancia, ¿no? Porque cuando hablamos de práctica, la práctica, y la queremos aplicar, la idea de práctica con Schoen o con otro tipo de autores que hablan de la práctica profesional, esto no es aplicable a nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes no hacen práctica. Es decir, no le podemos contar el periodo de prácticas como periodo de práctica profesional. Porque cuando la literatura habla de práctica, está hablando de la práctica de los profesionales y la forma en que un profesional, diríamos, organiza su práctica, a veces desde su conocimiento, cómo, diríamos, el conocimiento se vincula con la práctica, de cómo la práctica confesada es distinta de la práctica real. Es decir, pero la práctica es esa dimensión operativa, dimensión ejecutiva que los profesionales desarrollan y que tiene una relación, una interacción fluctuante, no siempre lógica, entre lo que sabe y lo que hace, entre su experiencia anterior y su experiencia actual, pero esa es la práctica. En realidad, nuestros estudiantes, las cosas que pueden hacer no son las cosas de un profesional, son las cosas de un chico, una chica que se acerca a un escenario profesional y que le dejan hacer cositas. Pero esas cositas que le dejan hacer no va a ser su ejercicio profesional futuro. Es decir, yo a un chico que está preparándose para ser un futuro médico, las cosas que está haciendo se las tienen muy reguladas y no le dejan hacer cualquier tipo de cosa. Es decir, que para él la práctica va a ser muy diferente cuando esté realmente en la práctica. O para un muchacho de los nuestros que está en una clase ayudando al profesor, no puede tener la fantasía de que está siendo ya profesor. No está siendo profesor. Está siendo un ayudante de un profesor que está teniendo una experiencia práctica. A eso nos tenemos que referir, a esa experiencia, a lo que llamamos las prácticas. Las prácticas son prácticas de nuestros estudiantes en contextos de trabajo, pero no son las prácticas de un profesional. Para ser profesional tendrá que pasar otros filtros, tendrá que ir, diríamos, configurando otro tipo de conocimiento distinto al que él puede aportar en ese momento, y por tanto esto de la práctica dejémoslo. Vamos a trabajar sobre las prácticas y las prácticas Hombre, también para él es una práctica en la medida que es esa dimensión operativa, pero en definitiva tiene características muy particulares, es decir, sobre qué tipo de cosas él puede estar haciendo. Y luego, en los últimos años, para nosotros apareció esta otra palabra que se utiliza un poquito en Alemania y mucho más en el contexto anglosajón, del practicum. Pero el practicum ya nace con otro tipo de componente, que es el que nace en el contexto curricular. El practicum es la forma de denominar a las prácticas en un marco curricular. Y como decía antes, no se entendería nunca, aunque sí se pueden entender las prácticas, un practicum aislado. El practicum nunca puede ser aislado, igual que una materia nunca debería ser aislada. Es decir, así como las prácticas pertenecen a un concepto de la formación superior atomizado, al mismo que pertenecen las disciplinas. Una idea de formación superior basada en disciplinas es esa idea de formación superior que incluye prácticas. Tenemos un cierto conflicto nosotros, porque las ingenierías están mucho más acostumbradas a hablar de prácticas. En algunas instituciones se hablaba más de prácticas, pero fijaos, las prácticas a veces eran extracurriculares, otras veces las hacían solo algunos estudiantes, no todos los estudiantes. Otras veces tenían características particulares de cómo se hacen las prácticas y de qué tipo de cosas los sujetos podían hacer en las prácticas, ¿no? Pero claro, cuando ya se habla de practicum, tú estás hablando de un componente curricular. Igual que cuando uno habla de historia desde una perspectiva curricular, no está hablando de historia desde la misma perspectiva que se habla de la disciplina de historia. Es decir,
Si yo tengo una disciplina de historia que me la viene a dar un historiador que está en la Facultad de Historia y me viene a dar historia a la Facultad de Educación, y para él la historia es su historia, pero no se preocupa demasiado en meterla dentro de mi currículum, es decir, no forma una parte sustantiva de mi currículum. Él viene a dar la misma historia que daría en la Facultad de Historia, o que daría en la Facultad de Económicas, o que daría en la otra facultad. No pertenece al proyecto curricular, al proyecto de formación que está en mi facultad, que está en nuestra facultad. Esta idea de una materia, esto pasa mucho con los de matemáticas, con los de física, con los de química, que tienen materias en muchas facultades. Para ellos prácticamente es darlo de la misma manera en una o en otra, pero claro, no me puede venir el de matemáticas a explicar en medicina las matemáticas que explica un matemático, porque para un médico las matemáticas lo que las necesita es para saber hacer estadísticas y para saber cuántos se les mueren. No es para hacer grandes planteamientos teóricos de las matemáticas. Entonces, cuando yo veo las matemáticas desde la perspectiva curricular, tengo que preguntarme qué matemáticas necesita el médico, porque estamos formando médicos, o qué tipo de matemáticas necesita el educador, o qué tipo de matemáticas necesita porque forma parte del currículum. Entonces, con las prácticas nos pasa lo mismo. Podría haber unas prácticas generales que nosotros fuéramos a gestionarlas en otras, porque sabemos más de eso, pero no tendrían mucho sentido si yo no las meto dentro del proyecto curricular que en cada caso se está haciendo. Y entonces es cuando les podemos llamar práctico. Pero cuando yo tengo prácticas de que solo las hacen algunos estudiantes, o tengo prácticas que tienen poco que ver con la carrera, porque son elementos distintos a los que la propia carrera me está ofreciendo, o tengo cosas que no están integradas en el currículum, a esto nunca le puedo llamar práctico, porque esto no surge o no tiene sentido en ese marco curricular en el cual el practicum funciona, ¿no? Y a esto es... Uno puede seguir haciendo una lectura de las prácticas en ese sentido, sin mucho compromiso con el resto de las materias, o puede estar planteándose el practicum, donde ya sí tengo que plantearme, bueno, de todas estas competencias que un estudiante de esta carrera tiene que lograr a lo largo de los años, cuáles de estas competencias corresponden al practicum, y cómo el practicum va a trabajar en el contexto de este marco curricular en el cual hemos incluido las salidas o el trabajo fuera del centro, ¿no? Bueno, pues ¿qué ha pasado con el practicum? Han pasado cosas muy interesantes. Primero, que se ha generalizado prácticamente a todas las carreras. En España prácticamente todas las carreras tienen practicum, justamente por esa presión de la profesionalización, por esa idea de que la universidad no es capaz de hacer una formación completa de un futuro profesional, porque claro, tenemos muchos inconvenientes, ¿no?, para hacer esa perspectiva de que sepan trabajar en un escenario profesional, de que sepan proyectar sobre ese escenario las cosas que van aprendiendo, teóricas o disciplinares dentro de las carreras, ¿no? Eso ha hecho también que se haya ido incrementando mucho el peso que tienen en algunas carreras, como nosotros en la formación de profesores, en torno al 30% de la carrera son prácticas. Quiero decir que en el fondo el peso curricular de esto es muy importante, y por eso hay que saber cómo afrontarlo de una manera que no signifique pérdida de tiempo. Para muchos profesores que están todavía en la otra órbita, hacer un practicum del 30% de la carrera es una pérdida absoluta de tiempo y de conocimientos. Pero claro, ellos lo entienden de otra manera diferente a lo que puede significar en algunas carreras, ¿no? Ha significado que, claro, en la medida que hemos empezado a dar más importancia, las prioridades que antes teníamos, vinculadas sobre todo a cómo organizar ese practicum, a elementos formales del practicum y a elementos organizativos del practicum, sin meternos mucho en cuestiones que tienen más sustantivas, como, por ejemplo, qué aprenden o qué tienen que aprender durante las prácticas. Y esto nunca lo hemos sabido muy claro. Y ahí es donde tenemos que empezar a reflexionar más, ¿no? Siempre defendimos, los que estuvimos en estos temas, que era mejor un mal practicum que ningún practicum, es decir, que eran mejores unas malas prácticas que ninguna práctica. Y hoy ya no estamos convencidos de eso. Las malas prácticas tienen un influjo tal sobre los estudiantes que a veces sería mejor no tener ninguna práctica que malas prácticas, ¿no?
sobre todo cuando no hay mucho feedback con ellos y mucho trabajo de reflexión, porque bueno, unas malas prácticas bien reflexionadas pueden dar de sí y pueden ayudarte a entender qué tipo de cosas no tienes que hacer nunca, qué tipo de aspectos, pero claro, como queden así, hay muchos estudiantes que vuelven de sus prácticas o de algunas de ellas diciendo, todo lo que les estáis enseñando aquí no sirve para nada. Es decir, que uno ya ve cuando está en la realidad y está en una clase con estudiantes o está no sé qué, cómo tienen que funcionar las cosas, y todas estas cosas que estáis contándonos aquí son utopías, que bueno, que esto no sirve para nada, con lo cual estos chicos tienen muy pocas probabilidades de ser innovadores cuando lleguen al centro, porque están tan socializados desde que empiezan su periodo de prácticas que en definitiva lo que van buscando son respuestas bastante convencionales a las cosas que ya están sucediendo allí, y por tanto es poca formación en ese sentido que se les puede dar, ¿no? Pero esto significa que también para nosotros tiene que ser un componente importante el verlo como un componente de formación y ver en qué se están formando, qué les están aportando, qué tipo de consecuencias tiene para ellos, para su aprendizaje, lo que allí están haciendo, ¿no? Que tiene el práctico, por tanto, una orientación al aprendizaje. Para nosotros funciona como si fuera una materia más, es decir, que de alguna manera tenemos que buscarle objetivos, tenemos que buscarle unos contenidos de trabajo, tienen que tener cosas claras que vayan a extraer de ahí, qué competencias van a trabajar, cómo se van a trabajar, qué tipo de resultados hay que tener, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, siendo una pieza tan importante, es lógico, todavía no hemos empezado a ello, pero ya se está planteando que tienen que ser evaluados, no solamente los estudiantes que hacen las prácticas, sino el propio práctico, ¿no? Tiene que ser evaluado como una pieza muy importante en todo lo que en el aseguramiento de la calidad y en todo este tipo de historias que ahora nos han forzado a meternos a todas las instituciones. Bueno, y visto así las prácticas o el practicum, tenemos muy diversos tipos de prácticas, ¿no? Y muy diversos tipos de práctica en ese sentido. Hay algunos que están más orientados a ser practicums de aplicación. Es lo que todavía pretenden algunas instituciones que tienen poca experiencia en esto y que ven muy claro que primero hay que tener los conocimientos y estos conocimientos después se van a aplicar. Esa relación teoría-práctica que os decía antes, que está muy consolidada en la mentalidad de algunos profesores, ¿no? Cuesta mucho cambiar el chip para pensar que a veces la secuencia no necesariamente tiene que ser teoría-práctica, que puede ser práctica-teoría o que puede ser teoría-práctica-teoría. Es decir, que puede haber muchas secuencias importantes a la hora de organizar cómo se van a aprender las cosas, ¿no? Que la cuestión teoría-práctica no funciona, lo sabemos muy bien en la enseñanza por el tema de los idiomas. Durante mucho tiempo se pensó que lo que había que enseñar a los estudiantes era la gramática y era lo que es una parte más conceptual de la lengua. Y que, bueno, después ya vendría la exploración y el hablar y el conversar y este tipo de asuntos, ¿no? Así está que han pasado generaciones y generaciones que no han aprendido a hablar en idiomas extranjeros porque no empezaban por la práctica. Con saber mucho las reglas de la gramática no significa que yo esté en condiciones de poderla aplicar y que esto sea necesario. A veces es mucho más importante el lanzarte a hablar mal y hablando mal irlo corrigiendo hasta que logres hablarlo bien, porque como quieras hacer las cosas bien y luego meterte en el asunto, pues efectivamente no funciona necesariamente así en todos los campos, ¿no? Y pasa mucho también en nuestro campo. Las cosas uno las va aprendiendo muy sobre la práctica y sobre los tipos de cosas que va aprendiendo en la práctica, ¿no? Bueno, esto hay muchos. Entonces, si uno estudia, qué sé yo, psicología social, luego quiere hacer unas prácticas donde yo pueda aplicar cuestionarios de psicología social, cosas que tengan que ver con esto. Si yo he hecho unas materias de didáctica de la matemática, luego quiero ir a un centro escolar para aplicar lo que he aprendido teóricamente de didáctica de las matemáticas. Esto es
un esquema de formación. En este esquema están vuestras prácticas, esto de dejarlas hasta el final, que los estudiantes hayan ido aprendiendo primero todo lo que había que aprender a nivel teórico y después ya los mandaremos a la práctica para que sepan. También algunas instituciones que reciben estudiantes en prácticas te lo exigen. No, nosotros queremos que vengan los chicos ya cuando estos conocimientos ya los tienen asimilados, la parte teórica por lo menos, ¿no? Y entonces, no sé, yo no estoy muy convencido de que este sea el mejor modelo de prácticas. Tampoco estoy convencido de que se puedan variar, porque hay muchas tradiciones ahí, pero hay otro tipo de prácticas muy orientado a la facilitación del empleo. Estas surgen mucho de los niveles medios, los niveles de formación profesional medios, los niveles donde diríamos, el objetivo fundamental de las prácticas no es la formación, no era, como decía antes, la orientación al aprendizaje, sino la orientación al empleo. Y entonces la orientación al empleo es buena porque obviamente estás buscando instituciones que luego puedan emplear a los estudiantes que mandas a hacer prácticas, pero tiene muchos elementos muy negativos. Es decir, si estoy buscando el empleo, nunca enviaría estudiantes a instituciones muy punteras, muy innovadoras, porque ya sé que ahí no los van a emplear, porque son estructuras muy elitistas que precisan de profesionales muy formados y que, por tanto, por poner un ejemplo, si estuviéramos en una escuela de hostelería, más que mandar a mis estudiantes a unos restaurantes que tengan 3 o 4 estrellas, que no los van a colocar nunca, aunque van a aprender cosas interesantes, los mandaría a empresas familiares donde es posible que necesiten un cocinero más, o es posible que necesiten a alguien más en la barra para preparar postres o para preparar otro tipo de cosas. Claro que esto va a traer consigo que no van a aprender mucho, porque total, este es un contexto donde seguramente les pueden emplear, pero no les van a poder enseñar mucho, ¿no? Y entonces, efectivamente, a veces el empleo se consigue mejor en instituciones no de mucho nivel y de mucha exigencia para incorporarse que en otras que no vas por esa vía. Orientadas a complementar la formación general con otra más especializada. Esta también esto es lo que se hace en medicina, por ejemplo, aunque también ellos han incorporado el practicum de aprendizaje, pero si yo quiero especializarme en algo, es obvio que me voy a tener que meter en algún tipo de estructura que los contenidos más genéricos que yo ya domino los voy trabajando posteriormente en ámbitos más especializados, ¿no? Se hace mucho en derecho, se hace mucho en aquellas carreras en las cuales el empleo después está vinculado a procesos de especialización, ¿no? Y está bien, quiero decir, no es el practicum del que nosotros hablamos en nuestras instituciones, ¿no? Y tenemos este otro practicum de los practicums que tienen que ver, o las prácticas que tienen que ver con el aprendizaje, que yo creo que estas son las auténticas prácticas. El auténtico practicum es el que está jugando ese papel, diríamos, curricular, de decirte, bueno, la formación que nosotros estamos haciendo es una formación en alternancia en la que participan escenarios reales profesionales y clases. ¿Por qué es esto? Porque ya veremos después, son situaciones en las cuales los estudiantes lo que hacen en el periodo de prácticas es generar referentes de significado. Las cosas que se les va a explicar después no son cosas teóricas en el fondo, son cosas que ya tienen referentes prácticos. Es decir, si yo voy a dar una clase de organización escolar, de cómo se organizan las instituciones, a un muchacho que nunca ha estado en una institución salvo cuando era estudiante, pues lo que yo le voy a contar, los modelos que va a estudiar, las formas de organización, los estilos de liderazgo, todo lo que vaya a aprender conmigo, para él le sonará a teoría. Él lo está estudiando a nivel teórico, lo entenderá posiblemente y lo decodificará de la manera que él pueda decodificarla con los antecedentes que tiene, que son escasos.
Y por eso se lo aprenderá de memoria o lo aprenderá de alguna manera, aunque lo entienda, para él va a tener un contenido más teórico que otra cosa. Si este chico, antes de estudiar esa materia, ya ha pasado por una escuela haciendo prácticas, ya ha visto cómo está organizada la escuela, cuál es el papel del director, cómo funcionan los departamentos, qué tipo de relación entre los profesores hay, cómo se relacionan con las familias. Para él, lo que le contemos después hablando de modelos de liderazgo, de modelos de organización, ya tiene un referente práctico, ya no es pura teoría. Él ya me está entendiendo de otra manera las cosas que yo le voy explicando, ¿no? Y entonces, efectivamente, cuando el profesor de didáctica de las matemáticas le esté contando qué dificultades tienen algunos niños para entender determinados problemas de matemáticas, para el que nunca ha hecho eso en la práctica, esto le va a sonar a chino. Es decir, bueno, pues yo, como creo en el profesor y lo que él me dice y lo que dicen los libros, yo esto me lo estudio y yo sabré los nombres que tienen las dificultades de aprendizaje en las matemáticas y el tipo de, diríamos, de tratamiento que se suele dar y tal. Pero claro, si yo antes he pasado por una escuela y he estado trabajando con niños y parte de las cosas que hacía la profesora o el profesor cuando yo estaba era enseñar matemáticas y yo veía cómo los niños reaccionaban a las matemáticas, lo que me están explicando ahora yo lo entiendo de otra manera, es decir, lo puedo decodificar de otra manera diferente, ¿no? Ese es el papel que juegan estas prácticas intermedias, que me ayudan a preparar decodificadores que voy a poder utilizar cuando me den clases teóricas. Y a la vez, las clases teóricas anteriores me ayudan también a decodificar lo que está sucediendo en la práctica y yo voy viendo. Con lo cual, estoy combinando y estoy entrecruzando lo que son conocimientos teóricos académicos con conocimientos in situ, con conocimientos, diríamos, de cómo funcionan las cosas en el contexto en el cual yo he estado trabajando, ¿no? Y finalmente, dado que vamos a hablar de investigación, en gran parte de las cosas también podemos hacer practicums orientados a la investigación y practicums donde ya vamos a desarrollar un proyecto que yo creo que parte de los últimos practicums deberían estar, cuando están así organizados. Nosotros tenemos ahora, yo calculo que también vosotros, al finalizar la licenciatura, nuestros estudiantes tienen que hacer una tesis de licenciatura, un trabajo de final de grado, le llamamos nosotros, ¿no? Ese trabajo de final de grado puede ser una tontería, es lo que está siendo, porque no tenemos todavía experiencia y no lo estamos haciendo bien, un remake, un corta y pega de distintas cosas que los estudiantes van haciendo, o puede ser un proyecto de investigación. Ese proyecto de investigación, si yo lo vinculo a las últimas prácticas que mis estudiantes están haciendo, yo garantizo que las competencias de investigación las vienen trabajando y al final esto se consolida en el trabajo final o en esa tesis de licenciatura o en ese trabajo final de grado que ellos están haciendo, ¿no? Es decir, que también, pero claro, para esto ya tienen que ir con un proyecto, ya tienen que ir con lo que vamos a ver de la competencia de investigación que se puede trabajar en el práctico. Ya se ha cansado otra vez. Ya se me ha ido mi asesor tecnológico. No va. ¿No va? No. Bueno. Ahora lo llamo. Sí, ahora fue. ¿Qué aporta el practicum a la formación? Ya está. Mati, ahí viene. ¿Qué aporta el practicum a la formación? Ah, que ese no ha cambiado. Me ha cambiado a mí, pero ese no ha cambiado. Pero ahí viene. A ver. Cada tanto se empaca, no quiere. ¿Vas a pasar? No quiere salir de su zona de confort. Esta es la que tenemos que presentar. Ay. ¿Qué pasa, si no? El de poner la diapositiva. Ah, sí. Otro tipo que lo aprendí recién. Muy bien. Bueno, ¿qué aporta el practicum a la formación? Pues nuestros estudiantes, cuando regresan del practicum, de la suma de los practicum que hayan hecho o de las prácticas escolares, y las tienen todas en un bloque, deben tener más claro los elementos del mundo y de la cultura de la profesión a la que se van a integrar, ¿no? Cómo funcionan los profesionales,
tienen que desarrollar estos marcos de referencia cognitivos que os decía, marcos que me permitan entender mejor la parte teórica de mi formación. Que yo pueda hacer transferencias entre lo que es la teoría o lo que son los modelos teóricos y lo que es la realidad práctica, ¿no? Referencias y una transferencia que me permita, diríamos, entender mejor lo que sucede. Deben tener conocimientos nuevos. A veces la práctica, entendida como acción, no me permite, o los estudiantes no sienten que el periodo de prácticas es también un periodo de aprendizaje, y es un periodo de aprender cosas, incluso teóricas, ¿no? Una de las ideas en la que nos estamos moviendo ahora es que esta historia de hablar de prácticas no significa que las prácticas sean las únicas prácticas que tenemos y que las prácticas sean solo prácticas, ¿no? Los estudiantes tienen que entender que en las materias y en las disciplinas de la universidad hay teoría y hay práctica, que se hace en la propia institución y hacen prácticas con nosotros. Y a su vez que las prácticas tienen teoría y tienen práctica, pero que también tienen teoría y que por tanto en las prácticas tienen que aprender determinado tipo de cosas que antes no sabían, porque el contexto en el que se producen las prácticas ayuda a poder entender determinado tipo de cosas que no forma parte de ninguna materia, por ejemplo, o que de alguna manera no se les va a incorporar esto en la enseñanza, ¿no? A mí me hacía gracia porque los estudiantes que yo tengo de educación inicial, cuando van a hacer prácticas, hacemos un blog, y entonces escriben en el blog cada día uno, y otros le contestan a veces qué es lo que ha pasado en su día de prácticas, ¿no? Y hubo uno que sacó un día a colación que en su clase había un niño que daba mucho la guerra y que estaba moviéndose todo el tiempo, un hiperkinético, un hiperactivo que les llaman ahora, ¿no? Y entonces, como si hubiera levantado, diríamos, una tapa en una caldera hirviendo, todos empezaron a decir, también en mi clase hay otro niño hiperactivo, y en la mía hay uno no sé qué, y en la mía hay otro no sé cuándo. Y entonces les dije, bueno, ¿y qué carajo es un niño hiperactivo? Porque claro, lo menos que tienen que hacer es ir a una enciclopedia, enterarse de qué es un niño hiperactivo y qué se hace con un niño hiperactivo y qué se trabaja, porque esto no lo habían estudiado hasta entonces. Y entonces esto de decir que tenemos un niño hiperactivo que molesta a toda la clase, que no sé qué, pues es empezar con un tópico y quedarse en el tópico. Y si al final solamente saben la palabra, pues no, oiga, usted hace esto, ¿no? O si sucede alguna cosa particular, lo que tienen que hacer es ir a documentarse, que es una de las cuestiones, lo que tendrán que hacer cuando sean profesionales y les venga pues algún orientador o algún supervisor a decir, pues sabe usted que este niño que usted, o le vamos a mandar un niño sordo a clase, y entonces uno se tendrá que enterar qué se puede hacer con un niño sordo y cómo tiene que trabajar y qué tipo de cosas tiene que hacer. No basta con decir que tengo un niño sordo y estoy desesperado porque no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Esta era un poco la idea, que también esos conocimientos tienen que salir de las prácticas. Después, el autoconocimiento. Es el único momento durante toda la carrera en que nuestros estudiantes pueden autoconocerse. Es decir, conocer cómo reaccionan en las situaciones profesionales. Y esto hay muchos profesionales que no lo han hecho en la vida. Y esto es lo que nos puede pasar cuando un policía se desmadra, o cuando un policía es absolutamente estúpido y poco empático, o cuando un funcionario le importa un carajo lo que tú estés pasando, lo que a ti te pueda suceder. Y en muchos, incluso los médicos, que a veces no tienen muy clara, es decir, los médicos en la carrera jamás les han hablado de qué es lo que tienen que hacer con un enfermo al que le van a decir que se va a morir. Y claro, esto ¿cuándo lo pueden hacer más que cuando están delante de un enfermo? Nadie va a trabajar en las facultades de medicina, y menos los profesores, tal como son muchos de ellos,
a decirles cómo se tienen que comportar o qué tipo de reacciones pueden tener o qué tipo de otro tipo de cosas pueden hacer, ¿no? Entonces, y a nosotros en educación nos pasa exactamente lo mismo. Uno no puede saber cómo va a reaccionar delante de un niño que le llora, o un niño, pues qué sé yo, que se le escapa, o un adolescente que le insulta, hasta que lo tiene delante. Y entonces uno tiene que saber también qué tipo de cosas le agradan, qué tipo de cosas le desagradan, y esto es lo que le permite irse conociendo e ir reconociendo en qué medida está preparado para ejercer una determinada profesión, porque bueno, ese autoconocimiento, que es una de las competencias fundamentales y que solamente se pueden trabajar durante las prácticas. Digo solamente porque en realidad yo recuerdo que en los años 80 nosotros teníamos en las carreras de formación de profesores, teníamos dinámica de grupos y psicomotricidad relacional y cosas de este tipo que de alguna manera te obligaban a enfrentarte a cómo eres y a cómo actúas, pero esto, claro, fue desapareciendo absolutamente en la medida en que las instituciones se fueron convirtiendo en disciplinas y en disciplinas puramente teóricas, ¿no? Y por tanto, la única medida que tenemos es la medida del práctico. Y luego el acceso al empleo y al autoempleo, que es una cosa muy interesante ahora mismo, ¿no? Chicos o chicas que van participando en determinado tipo de escenarios profesionales y que van viendo cómo funcionan las cosas, luego se pueden animar a organizar pues una escuela, por ejemplo, o a organizar otro tipo de actividad que efectivamente sea interesante en ese sentido, ¿no? Es decir, que el práctico en ese contexto curricular no es solamente una experiencia que los chicos conozcan cómo es un escenario profesional, no, tiene que jugar un papel, y un papel muy importante, porque si perdemos ese componente tan importante del proyecto de formación, estamos perdiendo elementos muy relevantes de lo que significa el progreso en la formación de los estudiantes. Y vamos, para acabar ya, con la competencia investigadora. ¿Qué significa la competencia investigadora, ¿no? Pues que visto desde esta perspectiva nos tendríamos que plantear qué aporta o podría aportar el práctico, ¿no?, a las prácticas desde el punto de vista de la formación en investigación. Claro, que para eso tenemos que partir primero de qué es la competencia investigadora, qué podemos entender por competencia investigadora. Y la competencia investigadora tiene una serie de subcompetencias, algunas de ellas diríamos que concretan elementos y otras que son muy transversales a las distintas cuestiones que uno se va a plantear. La competencia investigadora empieza por la capacidad de diagnosticar. Uno tiene que ser capaz de identificar un problema o identificar una cuestión, ¿no?, que tú quieras estudiar posteriormente o que se quiera estudiar, no que la quieres estudiar tú a lo mejor, pero que te pidan que estudies, ¿no? Y este diagnóstico, esta capacidad de diagnóstico tiene que ver con eso, la identificación de problemas, tiene que ver con la evaluación de necesidades. Si yo quiero señalar qué tipo de características tienen mis muchachos o qué tipo de aspectos de formación van a recibir los profesores, tengo que ser capaz de hacer una evaluación de necesidades y generar hipótesis plausibles. La investigación va a partir del tipo de hipótesis que yo me planteo, del tipo de preguntas que me plantee al respecto. Una segunda subcompetencia fundamental es la de documentación. Tengo que saber, diríamos, recoger información que sea pertinente para el tipo de trabajo que yo quiero hacer, ¿no? Por tanto, tengo que saber dónde están las bases de datos o a qué tipo de bases de datos puedo acudir. Tengo que saber manejar instrumentos que tengan que ver con pues que si es una escala de observación, si es hacer una entrevista, si es qué tipo de instrumentos en la investigación, por lo menos en la investigación más frecuente, yo voy a tener que manejar. En tercer lugar, la subcompetencia de análisis de los datos. A veces nuestros estudiantes son los que no entienden mucho de esto, ¿no?, salvo que sean datos de tipo estadístico, y entonces, bueno, como también han trabajado la estadística, sí sabrían analizarlos, pero a veces hacen entrevistas y te ponen la entrevista completa,
Por tanto, esto no es analizar los datos. Esto es el material que tú tienes. Esto de alguna manera lo tienes que comentar, lo tienes que analizar, ¿no? O análisis de otro tipo de cuestiones, diríamos, más sofisticadas. Y esto implica el manejo de técnicas de análisis. Si yo voy a utilizar técnicas, diríamos, de análisis estadístico, si la investigación es cuantitativa, si voy a analizar, diríamos, voy a utilizar técnicas que tengan que ver con investigaciones cualitativas y análisis de contenido, de textos, o análisis de otro tipo de cuestiones, tengo que saber qué tipo de técnicas se van a utilizar, ¿no? Y a veces hay softwares específicos con los cuales nuestros estudiantes deberían ser capaces de salir, ¿no? Si van a utilizar el Atlas-T para hacer análisis de contenido, o qué tipo de software dispone, ¿no? Y este tipo de herramientas sí que las pueden ir aprendiendo también a lo largo del práctico, ¿no? La elaboración de resultados, y esta elaboración de resultados significa cómo yo voy a hacer sintetizar las informaciones, cómo voy a escribirlas, escribir el informe sobre todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y cómo lo voy a publicar, qué voy a hacer para que... Es una cosa curiosa. Una materia que tendría que haber dado yo, pero que la ha trabajado la becaria que trabaja conmigo. Una de las cosas que han hecho en sus prácticas, han tenido que identificar o buscar una persona con algún tipo de deficiencia o con algún tipo de incapacidad, y la han acompañado durante el periodo de tiempo que duraban las prácticas, ¿no? Lo cual para ellos ha sido un trabajo fantástico. Pero lo que ella añadió al periodo de prácticas es que esto lo tenían que dar a conocer. Y entonces, curiosamente, uno diría, esto es incapaz. Yo se lo comentaba al periodista de la universidad, al que lleva el servicio de comunicaciones, y me decía, sois idiotas, esto es imposible absolutamente. La historia era que tendrían que conseguir que la prensa publicara la experiencia que habían hecho con estas personas. Y me decía, ya digo, el responsable de los medios de comunicación de la universidad me decía, esto es imposible. Si a mí para que aparezca la noticia de que a uno de nuestros investigadores le han dado un starting grant de estos famosísimos, me cuesta Dios y ayuda por una mierdilla que hacéis vosotros acompañando a un ciego por la ciudad, pues todos han logrado que la prensa saque todas sus prácticas, todos los estudiantes. Con lo cual, ya se lo he dicho, ha sido una humillación fantástica para él, pero una humillación fantástica, ¿no? Claro que para un periodista seguramente es mucho más noticia el comentar que, pues qué sé yo, que las aceras de Santiago de Compostela son un auténtico desastre porque una persona invidente se tropezaría 200 veces haciendo una caminata que vaya desde una calle a otra calle. Diga, esto siempre llama más la atención, pero lo interesante de esto es que todos han logrado que aparezca en la prensa. Y todos lo han hecho muy bien, han sido capaces de sintetizar el trabajo que han hecho, de proponerlo en un lenguaje periodístico que sea interesante para los propios periodistas. Es decir, que han trabajado muy bien esta competencia de saberlo escribir, saberlo contar y hacer esa visibilidad del trabajo que ellos están haciendo, ¿no? Y finalmente la transferencia que sobre todo tiene que ver en nuestro caso con cómo a partir de la práctica que yo he hecho podría hacer una propuesta de mejora o una propuesta, diríamos, de algún tipo de... Es decir, que lo que he aprendido es sacarle conclusiones y soy capaz de proyectarlo sobre la propia práctica que estoy haciendo, ¿no? Al final diríamos toda la historia de una competencia. La competencia tiene conocimientos que me ayudan a identificar el problema, a saberlo definir, a saberlo organizar para ir desarrollando todo. Y luego hay subcompetencias que son transversales. Pues por ejemplo la curiosidad o el hecho de hacerte planteamientos, de cuestionarte cosas, porque si no, nunca serás capaz de encontrar un problema o de ver qué tipo de cuestiones son importantes ahí, ¿no? Y luego el rigor técnico, es decir, que lo que es la ética profesional y todo este tipo de cosas, no te puedes inventar datos, no puedes hacer, diríamos, como si
rellenar cosas para que te salgan bien o no sé, o buscar experiencias que de alguna manera... ¿Querías hacer? Discúlpeme que le interrumpa. Le hago una pregunta con respecto al rigor técnico, ético, profesional. ¿Qué lo determina? ¿La comunidad científica, el propio docente, profesional? Sí, el rigor técnico... ¿Quién marca ese límite, su moral? Tú como profesor, es decir, cada uno tiene que saber en qué nivel. A un estudiante de primer año no le puedes pedir lo mismo que a uno de segundo, quiero decir, de último año, a uno de una maestría, que de alguna manera uno tiene que saber graduar. Pero el rigor técnico se refiere a que uno tiene que saber, es decir, no me puedes decir que una clase es de una determinada manera si has estado un único día, media hora observando esa clase. Esto no da, no es rigor técnico. O decirme que los estudiantes piensan de su profesor tal cosa si has entrevistado a un estudiante. Quiero decir, hay determinado tipo de cosas que forman parte de lo que es el proceso de investigación y que de alguna manera los estudiantes lo tienen que entender, ¿no? Es ese tipo de cuestiones que forman parte de la propia esencia de lo que es la investigación. Pero luego lo vamos a ver también, ese tipo de cuestiones. Bueno, al final, todos estos componentes de la investigación pueden ser trabajados de una manera, y además, si los estudiantes salieran con esta capacitación, yo creo que esto sería muy importante. Y los que van a ser profesores, es muy importante también que ellos sepan investigar, es decir, y que al final entre sus competencias entre la competencia de saber investigar. ¿Y qué se podía investigar? Es decir, investigar sobre qué. Y esto tiene mucho que ver con lo que las prácticas pueden aportar. Uno puede investigar sobre uno mismo y puede hacer todo el proceso. Yo puedo documentar, por ejemplo, nosotros esto lo hacemos mucho con los diarios. Los estudiantes escriben sus diarios y el diario es todo un instrumento de investigación. Es decir, al final yo puedo saber sobre mí mismo cosas que a veces no había pensado nunca, pero que pueden ser muy interesantes. Puedo trabajar sobre la profesión, es decir, qué significa ser profesor, cómo son los profesores con los que yo he hecho, qué tipo de... Y también esto lo trabajamos mucho, ¿no? Que hacen una entrevista a varios profesores para contarles, para que le cuenten, quiero decir, cómo ha sido su vida profesional, cuándo empezaron, cómo han ido cambiando, qué idea tienen ahora de que es una buena enseñanza, de no sé qué, de no sé cuántos, ¿no? El trabajo que hacen en las propias en sus prácticas, ¿no? Qué tipo de trabajo están haciendo, y ese trabajo, pues figuraos que están trabajando con nuevas tecnologías con los niños, pues esto se puede documentar y se puede ir haciendo un determinado tipo de trabajo al respecto, ¿no? Sobre la institución donde están trabajando, qué es esa institución, qué características tiene, cómo ha ido evolucionando, qué tipo de elementos, cómo la gente la describe, cómo la conoce, etcétera. Con las personas con las que han trabajado, si son niños, sobre los niños, si son clientes en otro servicio que uno pueda estar, pues la gente con la que uno está trabajando, y finalmente sobre contenidos disciplinares. Si en las disciplinas hemos ido trabajando determinado tipo de... El ejemplo que os ponía de los niños hiperactivos, esto lo han podido ya haber visto en una materia, pero pueden trabajarlo en la práctica y pueden irlo documentando en la práctica sobre qué características tienen estos niños, cómo se comportaba este niño, hacer unas observaciones más seguidas de ese niño en concreto, o si alguien está trabajando sobre otro tipo de cosas, pues las cosas que en las materias ha ido trabajando y que de alguna manera a él le llaman la atención o que tienen mayor incidencia en el contexto donde está trabajando. Y se puede investigar sobre el propio práctico. A veces no solamente quiero decir que a veces la investigación no es lo que un estudiante hace, puede ser la propia clase que investiga sobre el práctico, y entonces entre todos van aportando informaciones, van aportando datos de cómo ha ido desarrollándose ese practicum, y lo que estamos haciendo en definitiva es valorando el practicum como conjunto de experiencias que los sujetos están llevando a cabo, ¿no? Es decir, que la investigación puede estar siempre muy presente dentro del trabajo que nosotros estamos haciendo aquí.
Y uno de los aspectos de investigación que a mí me parecen más interesantes es el tema de la documentación, ¿no? Cómo documentar las cosas, porque en definitiva parte de la investigación se trata de eso, de cómo yo puedo ir haciéndome con documentación que sea una documentación relevante, ¿no? Y esto además está de última moda en las escuelas en general, ¿no? Porque la documentación es un tipo de práctica que ayuda mucho a entender y a construir una historia, a construir un determinado tipo de significados, a tener datos. Parte de los modelos de calidad y de las mejoras que se están produciendo en las instituciones que han entrado en estos sistemas de garantía de calidad no es tanto lo que estén mejorando en la calidad, cuanto que el propio sistema de trabajo sobre la calidad te va haciendo tener datos. Y como se documenta muy poco, por ejemplo, veréis que en muchos centros, también en instituciones como esta, y como quiero decir que institutos, universidades, hay veces que uno se puede encontrar con un profesor que suspende mucho. Bueno, que un profesor suspenda mucho o poco puede significar algo, puede no significar nada. Desde luego, si yo esto no lo investigo, no lo documento, nunca puedo tomar una decisión al respecto. Y un profesor me puede decir, mire, claro, es que este año me ha tocado un grupo malísimo. Y entonces es que no he tenido más remedio. Pero si yo he ido documentando y le digo a este profesor, mire usted, si miramos la serie de los últimos 7 años, usted es que ha mantenido un nivel muy parecido de aprobados y suspensos. Está suspendiendo a un porcentaje desmesurado de estudiantes. Los mismos estudiantes que otros profesores, compañeros suyos, están manteniendo un nivel de aprobados suspensos que no se parece en nada al suyo. Es decir, no es un problema de este último año que usted haya tenido un grupo malo, es que tenemos datos. Y teniendo datos, uno no cae en las trampas que desde esa perspectiva o desde otra. O incluso, si son datos negativos, puede que el profesor no tenga culpa, pero entonces nos obliga a reflexionar sobre el programa que hay en esa materia. ¿No será que en esa materia estamos intentando desarrollar un programa que no se corresponde con el nivel de nuestros estudiantes para esa materia? Es decir, solamente puedo ir mejorando en la medida en que yo voy documentando cosas, voy haciéndome con una serie de elementos que me permitan a mí tomar constancia de las cuestiones. Por eso digo que hoy en día se está trabajando mucho sobre el tema de la documentación, por muchas razones, esa es una de ellas, ¿no? Al final somos lo que documentamos, también desde el punto de vista público. En la medida en que somos capaces de dar datos sobre las cosas que estamos haciendo, nos conocen públicamente, tenemos una cierta diríamos, autoritas, una cierta credibilidad, porque de alguna manera no es solamente una imagen, un estereotipo, es que nosotros vamos teniendo documentación y vamos ofertando esa documentación, sea a nuestros estudiantes, sea a los padres, sea a las personas que... Yo creo que el gran problema que están teniendo algunos profesores, que es lo que les está llevando a perder motivación, a perder ilusión por el trabajo que están haciendo, etcétera, es justamente que no han documentado nada, han vivido excesivamente al día. Y entonces hay días muy alegres y hay resultados muy alegres que te alegran el día. Pero como tú no vayas conservando una cierta memoria de estos momentos, diríamos, de triunfo, cuando te llegue la bajada vas a acabar fastidiado de todo. Porque no tienes a qué agarrarte. Y hay un libro últimamente que La vida de los profesores se titula, que dice, una de las competencias fundamentales de todo profesor tiene que ser la resiliencia. Como un profesor no sea capaz de resurgir de sus cenizas, acabará quemado necesariamente, porque quemarse se va a quemar. La cuestión es
si tiene recursos suficientes, esto que en Argentina llamáis el reencantarse, yo no me puedo reencantar por algo si no tengo materia suficiente, y esta materia suficiente tiene que ser igual que cuando uno con su pareja pasa por crisis y vuelve a fotografías de cuando estaban muy enamorados y de cuando lo pasaban muy bien y cuando no sé qué, y esto te ayuda a ir buscando fuerzas en flaquezas, ¿no? Esto es, si no tenemos documentación, trabajos de nuestros estudiantes que fueron brillantes, actividades que desarrollamos y que documentamos con vídeos, con cosas que sean... Cuando yo esté pasando por una fase menos positiva, tengo que acudir a este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, la historia está, que la documentación, ya digo, puede estar muy vinculada, y en ese sentido tendríamos que ir educando a nuestros estudiantes también, y por eso podría y debería formar una parte sustantiva de lo que son las prácticas. Está unida a la continuidad. Yo, si voy documentando cosas, soy capaz de leer la historia de una cosa, ¿no? Porque si no tengo datos, no tengo referentes, no puedo ver la continuidad de una determinada cosa, ¿no? Continuidad y progresividad, de qué manera esto ha ido mejorando, ha ido incrementándose a lo largo del tiempo, ¿no? Una relación transparente. Fijaos que nosotros las prácticas las estamos trabajando en consorcio con otras instituciones. Esto es justamente lo que marca el tema de las prácticas, que hay escuelas o hay otro tipo de instituciones o hospitales o despachos de abogados o empresas que están trabajando con la universidad o con la institución de educación superior en la formación de sus estudiantes. Por tanto, claro, ¿cómo o me creo por fe pura y dura que lo que están haciendo en la empresa donde están o en la escuela donde están es interesante, o me lo tienen que documentar? Y si me lo documentan, mucho mejor, porque entonces esto hace ganar en transparencia la relación que mantenemos unos y otros, ¿no? Y además esta relación sobre elementos recogidos de la práctica nos permite generar un discurso común. Qué cosas son positivas, qué es lo que nosotros esperamos, qué es lo que nosotros estamos queriendo que nuestros estudiantes ganen durante el periodo de prácticas. Es decir, que vamos concertándonos más, en la medida en que sabemos más de lo que queremos, y eso que queremos, pues por ejemplo, si un estudiante ha tenido que hacer un proyecto, desarrollar un proyecto en la escuela donde está y nos lo ha traído, y ven qué valoración le damos y cómo esto es comentado y es valorado por nosotros, esta documentación va generando el conocimiento mutuo y la generación de esas expectativas más o menos concertadas de qué es lo que se está tratando de lograr, ¿no? Si además la preparación de la documentación la hacemos conjuntamente, todavía mucho más. Es decir, si nosotros a la hora de preparar una observación de una clase porque vamos a hacer un proyecto, o por nuestro alumno va a participar en un proyecto dentro de la escuela, o por lo que sea, si esa preparación se hace conjuntamente, en qué tipo de cosas hay que observar, cómo se puede observar, cómo se van a analizar esos datos, cómo se van a presentar los datos, esto es mucho más interesante porque va generando, diríamos, un mayor conocimiento, como decía antes, pero además un trabajo colectivo, un trabajo colegial con las instituciones. Claro, la documentación sirve para reflexionar. A medida en que yo voy acumulando datos y evidencias, esto me permite ir tomando cuenta de cómo vamos. Madre mía querida. Bueno, la planificación posterior de buenas prácticas, el contraste entre lo que se quería hacer y lo que se ha hecho, porque a través de las evidencias es cuando uno va tomando nota de todo esto, y la detección de casos en los que el proceso de prácticas no ha logrado, los casos frustrados, que también es importante documentarlos, porque si no uno no sabría muy bien por qué han ido fallando determinado tipo de situaciones dentro de las prácticas, ¿no? La documentación además es un aspecto que nos afecta a todos y podemos irlo aprendiendo todos y lo podemos ir desarrollando conjuntamente todos, ¿no? Tanto los estudiantes
en la medida que van documentando las cosas que van haciendo y por tanto nos cuentan su historia, van evidenciando sus logros, hacemos posible el autoanálisis de lo que ellos están haciendo, nosotros como profesores y profesoras, porque visibilizamos también los logros que vamos teniendo, porque esto nos da pistas. Si un año la documentación que tenemos de las prácticas la analizamos de una determinada manera, tenemos datos para saber cómo queremos organizarlo el año que viene, es decir, cómo vamos a hacerlo para el año que viene para que sea más adecuada el año próximo. Sobre las instituciones, y a las instituciones también les interesa mucho poder tener datos de las cosas que han hecho nuestros estudiantes, de los resultados que han obtenido, del tipo de trabajo que se ha hecho allí. A los propios tutores de prácticas por las mismas razones que a nosotros, porque ven qué trabajo se ha hecho, porque también van viendo cómo ha salido ese año para programar lo que se puede hacer en el año siguiente, ¿no? Y para el propio programa de prácticas, porque en definitiva, a medida que vamos documentando qué tipo de cosas se van haciendo en las prácticas, esto nos ayuda para el próximo año. Lo peor que tiene la no documentación es que convertimos la vida académica en un proceso circular sin fin, pero sin mejora. Es decir, repetimos año tras año el mismo tipo de cosas, a unas sabiendas de que no están saliendo bien, pero como no lo documentamos, ni sabemos por qué no salen bien, ni hacemos un esfuerzo grande para poder ir evitando aquel tipo de circunstancias que nos están perjudicando en el desarrollo de lo que vamos haciendo. La documentación puede tener diversos usos, puede ser una documentación de control, pues para ir teniendo datos y ir poniendo la calificación a nuestros estudiantes, ir valorando si merece la pena o no mantener las instituciones con las que estamos haciendo prácticas. Podemos utilizarla en un sentido de control o podemos utilizarla en un sentido de mejora. No nos interesa saber los problemas, sino que nos interesa saber es cómo podríamos mejorar las cosas es decir, no vamos a emitir un juicio de valor, sino que lo que vamos a intentar hacer es ver cómo vamos mejorando los puntos débiles que vayan apareciendo en el trabajo que vamos haciendo, ¿no? Y luego puede ser o bien sobre toda la institución o todo el practicum o todo el proyecto que tenemos, o bien sobre sujetos individuales, de manera tal que también vamos teniendo una memoria de cada sujeto individual. Y finalmente, pues esto, ¿qué se puede documentar? Se puede documentar todo. El contexto y sus condiciones. Ya veíamos antes, puedo documentar en qué contexto están trabajando mis estudiantes, la institución, el contexto de trabajo donde están. El escenario y sus actores. Quiénes están participando en ese escenario, qué trabajo hace cada uno, cómo se va desarrollando esto. La propia práctica como experiencia profesional. Si yo hago un diario y mis estudiantes o los estudiantes hacen un diario, pues esto ya va a significar para ellos, figuraos, van a tener el diario, si tienen diversos periodos de prácticas, van a ver cómo han ido evolucionando en los diversos periodos de prácticas. Si están todo un año de prácticas, como hacéis vosotros, desde que comenzaron las prácticas hasta que finalizaron, qué tipo de problemas tenían, qué tipo de cosas cuentan, cómo las cuentan, qué tipo de cosas les van preocupando, cómo resuelven las situaciones que se les van presentando. Es todo un proceso, diríamos, que tiene esa posibilidad de presentarse, ¿no? Y las cosas que se van haciendo y por qué. Es decir, qué cosas he ido haciendo, qué actividades me han pedido que haga, cómo las he hecho, qué tipo de circunstancias ha tenido todo esto. Y lo que os decía antes, que la documentación tiene también sus reglas. Hay condiciones técnicas y condiciones pragmáticas en la documentación, y estas últimamente están siendo también muy importantes considerar estas condiciones pragmáticas, ¿no? Las condiciones técnicas, la validez, que lo que cuenten sea lo que pretenden contar, la representatividad, lo que os decía antes, que si yo estoy intentando documentar sobre determinado tipo de realidad, yo cubra esa realidad suficientemente, no me contente con algún elemento. Si quiero saber cómo es un profesor, no puedo tomar datos de una tarde
del profesor, tendré que buscar datos representativos. Si quiero documentar cómo es una institución, no puedo tomar una anécdota de la institución, tengo que buscar datos que sean representativos, ¿no? Y la reactividad, que tiene que ver con cómo se reacciona a determinado tipo de cosas, ¿no? Hay determinado tipo de cuestiones que no son muy planteables y que por tanto pueden, por mucho que puedan ser interesantes, no se pueden plantear determinado tipo de cosas porque no se pueden plantear, ¿no? Hay instituciones que nos negarán que las cosas se hagan de una determinada manera porque para la institución o para su imagen o para las cuestiones que, no sé cómo hacéis vosotros, a nosotros nos exigen todos los estudiantes que van de práctica, sobre todo en nuestras facultades, tienen que firmar un contrato de confidencialidad, es decir, ellos no pueden contar las cosas que suceden dentro de la empresa porque al final están en una empresa, ¿no? La empresa no admitiría alumnos que les pudieran perjudicar por determinado tipo de cuestiones, y a veces esto es la reactividad, ¿no? También es una condición pragmática, ¿no? Y luego, como condiciones pragmáticas, el tipo de petición que les hacemos va a variar mucho lo que los estudiantes van a documentar en función de cómo yo les pida que documente, ¿no? Y por eso la supervisión es fundamental, porque en función del tipo de consignas que les demos, ellos van a recoger unos datos o van a recoger otros, y esto va a ser importante en ese sentido, ¿no? El cómo se defina la situación, trabajando con diarios. Claro, con diarios se está trabajando en este momento en muchos países, ¿no? Pero hay algunos países en que los estudiantes se quejan porque dicen, claro, por un lado, nuestros profesores nos piden que en el diario contemos cosas objetivas y también cosas subjetivas. Pero luego nos van a evaluar por las cosas subjetivas. Claro, entonces no pensarán que yo les voy a contar cosas subjetivas y esto va a significar que ellos me van a valorar negativamente porque yo tenga miedos o porque yo esté confuso o porque yo diga que de esta cosa no tengo ni idea. Porque claro, entonces esto no lo comentaré. Por eso la definición de la situación uno tiene que tenerla muy clara. Si los diarios son como un elemento de reflexión, yo no lo puedo evaluar, y si lo quiero evaluar tengo que decírselo a mis estudiantes. Lo que no puedo hacerles es la trampa de decir que esto no va a ser evaluado, pero luego se lo evalúo o luego lo comento en público, porque claro, si lo voy a comentar en público no puedo decirles que me cuenten cosas personales, porque entonces quiero decir que esa definición de la situación tiene que ser un elemento muy, muy importante como condición pragmática. Y también esto de privado y público, ¿no? Lo privado es privado y lo público es público. Y si usted quiere que, digo, mi profesor o mi supervisor, por ejemplo, los nuestros hacen una evaluación de la institución, porque estamos evaluando también el proceso de prácticas y queremos saber si la institución donde ha hecho las prácticas es una institución adecuada o no es adecuada. Entonces, claro, esta evaluación que ellos hacen de la institución no se la podemos pasar a la institución, porque es que si la institución es positiva, si la evaluación es positiva, estarían encantados, pero si es negativa, nos dirán el año que viene no queremos más estudiantes en prácticas aquí, ya quizá nosotros no se los enviemos, pero en definitiva no podemos, bastante favor nos han hecho con aceptar estudiantes. No puede convertirse esto en un elemento negativo para ellos, o que aparezcan noticias negativas de la institución, de que se hacen este tipo de cosas o esto no se hace como se debería hacer. Esto tiene que quedar, es uno de las cortapisas que tenemos por estas condiciones pragmáticas de lo que significa trabajo en la documentación. Y finalmente, ya con esto acabamos, formarse. En definitiva, veis que hemos estado hablando siempre de formación, porque siempre, para mí, el tema del práctico tiene mucho que ver con el tipo de formación, el proyecto de formación que estamos desarrollando, ¿no? Es un concepto borroso y hay que aceptar que es un concepto borroso. Posiblemente no nos pondríamos de acuerdo en qué significa estar formado o salir formado de la universidad, ¿no? Pero al final uno tiene que salir siempre más equilibrado de lo que entró. Eso que os decía antes, de que no puede estropearse personalmente a lo largo de la universidad, y muchos se estropean, y esto es lo malo, que nos lo tenemos que plantear de alguna manera, ¿no? Y que
efectivamente, volviendo al tema en el que estábamos, la educación superior tiene que integrar siempre la investigación, y por eso no basta con que vayan a lugares de prácticas y que se lo pasen muy bien. Lo bonito de las prácticas es que todos vienen emocionados de las prácticas. Lo mejor que hemos hecho en toda la carrera, el único sitio donde he aprendido algo, la cosa más interesante que yo he tenido. Y efectivamente la emoción, pero la emoción dura 3/4 de hora, quiero decir que al final, a los 3 o 4 días, ni saben qué han aprendido, ni saben qué tipo de cosa pueden sacar de ahí, y este es el problema, que al final lo que tenemos que garantizar es que aprendan cosas y que estas cosas queden fijas en su patrimonio intelectual, ¿no? Y para eso la investigación y esta cosa que os decía, aunque no logremos una investigación pura en el sentido más académico de la investigación, si aprendieran a documentar las cosas y a tener y a hacer un seguimiento y a buscar algunas de esas subcompetencias de la investigación, el buscar información, el saber dónde están las bases de datos, saber cómo organizar esos datos, el saber preparar un informe, ese tipo de cuestiones ya sería suficiente como patrimonio de lo que el practicum puede, diríamos, ofrecer a nuestros estudiantes. Y lo que pongo ahí es el rectorado de mi universidad. Los que lo conocéis ya lo conocéis. Bueno, pues nada más, muchas gracias. Le agradecemos al doctor Zabalza. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna preguntita. Lo que quieren si no, es escaparse ya. No sé. Si alguno quisiera decir algo, está abierta la posibilidad. Es que fue una jornada extensa. Bueno, ¿así? Quizás desde ya lo que estamos, por lo menos, no todos, la mayor parte de nosotros, formamos parte de institutos de educación superior que tienen la diferencia de las universidades, que también están en Argentina, de la escasez de autonomía y las limitaciones presupuestales que son mayores que la universidad. La autonomía es una tortilla. La verdad que quisiera agradecer la presentación que sumamente rica en ideas y en imaginarse posibles caminos, y la pregunta de quizás tratando de formular una cuestión, la pregunta de cómo le va a España, ¿no? La situación tan compleja que está viviendo en este momento en su universidad de Un par de horas. ¿A quién se lo preguntas, no? Depende de quién se lo preguntas. No sé, yo en algún tipo de cosas, en esta historia de los modelos curriculares, el proceso de Bolonia, que no ha sido un gran éxito, pero ha dejado cosas suficientemente claras algunas, ¿no? Y algunas de ellas es estas, ¿no? Que hay que hacer proyectos curriculares que sean integrados. Y aunque tenemos una tradición larguísima de trabajar por disciplinas, ya se va entrando en otro tipo de formatos, ¿no? En algunos trabajan muy bien por competencias, algunos mejor que otros. Por ejemplo, en medicina ya se hacen exámenes globales al final, donde un estudiante, los ECOES que se llaman, tiene que actuar frente a un paciente real y tiene que saber qué haría frente a un paciente real, ¿no? Cosa que antes pues te hacían preguntas de anatomía, o te hacían preguntas de fisiología, o te hacían preguntas de patología hepática, pero el saber cómo aglutinar todo esto, es decir, y esto los médicos, que eran los más duros en eso, en España, no en general, no. En ciencias de la educación también hemos avanzado un poquito. No somos, yo creo, lo mejor que tiene la universidad, que deberíamos serlo. Yo siempre defendí que deberíamos ser el buque insignia en cuestiones pedagógicas y didácticas, pero muy al contrario, hay muchas facultades que están muy por encima de nosotros en este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, volviendo a las prácticas. En las prácticas hacemos cosas bien y hacemos cosas mal, ¿eh?
todo este tema de la documentación, esto lo llevamos bastante bien. Y los estudiantes todos hacen un diario, todos hacen una memoria de prácticas, muchos tienen que hacer un proyecto. Tenemos prácticas 3 veces a lo largo de la carrera, lo cual es un Cristo terrible para organizarse y para que haya instituciones donde puedan estar, y que, como ahora van de todas las especialidades, en una misma escuela puedes tener gentes de 7 facultades diferentes, desde trabajo social, educación social, de ciencias de la educación, de magisterio, yo qué sé, de enfermería. Puede haber gente, claro, para las propias instituciones es un batiburrillo esto terrible, el organizarse y en saber qué pueden ofrecer a cada uno de ellos. Pero poco a poco se va logrando este tipo de cosas. Fíjate, cosa maravillosa, los sindicatos están empezando a defender una dimensión pedagógica de todo trabajador. Es decir, todo trabajador tiene que aprender a ser un poco pedagogo, porque se va a encontrar o bien con trabajadores jóvenes a los que les va a tener que enseñar, o bien con gente que va a ir a hacer prácticas con ellos, o bien con... Es decir, ya no le va a bastar únicamente su dimensión técnica de saber hacer bien su trabajo, sino que tiene que ir aprendiendo de alguna manera a enseñarlo y a ver cómo ese trabajo se puede transmitir a los demás, cosa que en realidad es uno de los elementos importantes que nosotros hemos querido desde hace... Yo empecé a trabajar este tipo de historias en los años 80 y ya hablábamos de esto, de esa doble dimensión de los profesionales, ¿no? Pero luego, en lo que tú dices de dinero y de este tipo de historias, claro, estamos viviendo de favores, de la caridad pública, en el práctico, quiero decir. Los de medicina, cuando mandan a sus estudiantes a hacer prácticas, les pagan a los tutores que atienden a sus estudiantes. En enfermería también, pero nosotros no tenemos un duro para pagarles, quiero decir que... Y entonces este quid pro quo, porque claro, también piden algo los profesores que están allá, hemos tenido que darle la vuelta, pero es una vuelta demasiado sofisticada y que no todo se entiende, ¿no? Lo que queremos decirles a los profesores es, claro, que algunos de ellos le dicen a mí, usted también hizo prácticas cuando era estudiante, ¿verdad? Y hubo otro profesor mayor que usted que le atendió. Siéntase un poco obligado a hacer eso con los estudiantes de ahora, porque en realidad lo necesitamos. Si usted no nos ayuda, no van a poder hacer prácticas. Y esto a un 10% le suena bien, pero al 90% te dicen que, bueno, que no. Y en muchos colegios se ha negado. Claro, nosotros lo que les damos, como no podemos darles dinero, lo que les damos es un papelito, un certificado de colaboradores de la universidad o de la institución. Les dejamos que vengan a nuestra biblioteca a buscar libros, les avisamos cuando tenemos algún tipo de actividad que pudiera interesarles, incluso organizamos actividades que puedan ser interesantes para ellos. Pero así son cositas menores, que a algunos de ellos que ya están cerrando su carrera les importa un carajo que tú les des un papel, que esto no lo van a utilizar para nada, o que les digas que hay un curso que ya bastante rollo tienen con el trabajo suyo como para ir a cursos, además. Pero en definitiva está bien la cosa, quiero decir que el llegar a un cierto nivel de amistad con ellos, de conocimiento, de invitarlos a alguna reunión o convocarlos a alguna reunión, de hablar conjuntamente cómo podría mejorarse esto, qué tipo de cosas. No sé, yo en esta historia que planteas de la autonomía y de tal, efectivamente no es fácil porque no tenemos muchos recursos para poderse organizar, ¿no? Y no es nada mi universidad, que siendo grande es mediana, pero figúrate universidades que tienen 100.000 estudiantes. ¿Dónde colocas a 100.000 estudiantes en una ciudad, ¿no? Pero 100.000, claro, es que es toda una población que tienes que colocar y no es fácil, no es fácil. Y en esas estamos. Por eso muchos están intentando hacer prácticas internas. La propia facultad organiza prácticas a través de simulaciones. Pero las simulaciones tienen algunas cosas positivas, pero hay otras que no son positivas, ¿no? Y algunas facultades es fácil. En agronomía puedes tener un campo y puedes tener unos cultivos y una granja
En veterinaria puedes también tener tu granja o tu hospital veterinario, puedes hacer cosas. Nosotros antes teníamos escuelas que estaban anexas, le llamamos escuelas anejas, pero también se independizaron y no quieren saber nada más que las otras. Van estudiantes a hacer prácticas allí, pero no quieren sentirse escuela de prácticas ni escuela de este tipo de cuestiones, porque los sindicatos también se han negado a esto, ¿no? Por tanto, para los vicerrectores o los vicedecanos que se encargan de las prácticas, es una tarea terrible, cada año de ir buscando instituciones, de ir consolidando instituciones, de ir buscando proyectos, etcétera, y en cambio en algunas ingenierías lo han logrado muy bien porque hacen trabajos para las empresas. Es decir, el problema de esto está en qué beneficios obtiene el centro de prácticas, ¿no? Si no obtiene ningún beneficio y al contrario son situaciones de mayor carga laboral para ellos. Yo tenía a mi mujer que trabajaba en el Ayuntamiento de Santiago en servicios sociales. Y yo le decía, bueno, te enviaremos unos cuantos estudiantes de práctica. Y me decía, no quiero ningún estudiante de práctica, porque tengo que dedicarle mucho esfuerzo y entonces no me deja trabajar con mis trabajos, no me deja hacer mi trabajo. Yo decía, vaya jodienda, ¿no? Mi propia mujer no quiere recibir estudiantes de prácticas que tenemos que mandarle. La cuestión está que muchos piensan así, es decir, que si a mí los estudiantes de prácticas lo único que me van a dar es más trabajo, no puedo. Algunos no quieren y otros no pueden, ¿no? La cuestión está cambiar el chip y decir, no vienen a darte trabajo, vienen a resolverte trabajo. Dime qué tipo de trabajo te podrían resolver estos estudiantes. Y entonces, cuando se van haciendo convenios en este sentido, claro, el practicum funciona de maravilla. Las instituciones están, con las escuelas estamos empezando a hacer eso. Miren, aprovechen el periodo que están nuestros estudiantes para organizar cosas que ustedes no podrían hacer con el personal que tienen. Si van a hacer alguna excursión, si van a hacer algún tipo de salida al entorno y de trabajar no sé qué, si van a desarrollar proyectos que les vendría bien, que no sé cuánto, si van a hacer cosas en las que les vendría muy bien tener gente joven que les va a ayudar con su entusiasmo, que va a aportar todo lo que saben en este tipo de cosas. Por ejemplo, escuelas que se han querido informatizar, obviamente, los profesores que tenían en la escuela no tenían ni puñetera idea de informática, con lo cual que les vayan unos cuantos jóvenes que van a estar con ellos durante un periodo de preparación de cosas de informatización de la escuela, les ha venido de maravilla. U otros que querían empezar a trabajar por proyectos, pero claro, ellos no tenían mucha experiencia en proyectos. Nosotros preparamos a nuestros estudiantes en proyectos y van a hacer las prácticas con ellos trabajando en proyectos. Pues a la escuela le viene maravillosamente ese periodo. Es decir, en lugares o en sitios donde efectivamente van, y esto era lo que hacían los ingenieros, ¿qué tipo de problema tenéis o qué queréis que nuestros estudiantes vayan a trabajar con vosotros? Bueno, pues los preparamos un poco y los propios supervisores van haciendo el trabajo de apoyo en ese tipo de cuestiones. Ahí es donde sin dinero se pueden hacer cosas interesantes, ¿no? Y esta es la salida así parcial que vamos buscando, ¿no? Entre la caridad y la colaboración y ese tipo de historias, ¿no? Bueno. Muy bien. Bueno, muchas gracias.